Vamos a empezar a grabar. Bien, pues muy buenas tardes, profesoras, profesores. Llegamos ya a la séptima sesión de este curso taller. Ya a partir de hoy vamos a enfocarnos en algo distinto a lo que hemos venido haciendo. Como recordarán, empezamos primero dando un repaso histórico acerca del desarrollo de la tecnología hasta llegar a la web 3.0, 4.0. Después dimos un repaso un poquito abuelo de pájaro sobre el desarrollo de la educación a distancia y vimos algunas diferencias importantes entre la educación presencial y la educación a distancia. Obviamente no hemos podido ser muy profundos en todo esto porque pues tenemos el tiempo limitado, ¿no? Pero hemos dicho y mostrado lo más relevante hasta el momento. Después de ahí nos detuvimos en un punto entre la web 2.0 y la 3.0, que es esta herramienta muy importante de Google Drive, que es la que vamos a estar utilizando para participar en el proyecto. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer ya es dejar atrás esta dinámica de aplicación de la herramienta y vamos a enfocarnos ahora en las características del proyecto y en la manera en la que vamos a trabajar. Obviamente, seguramente habrá que practicar algún poquito más la herramienta de Google Drive, pero ya con lo que han visto aquí, pues no hay gran cosa más que decir, ¿no? Básicamente todo es practicar, hacer algunas de las cosillas que hicimos y nada más pues tener claro a partir de ahora que ya vamos a trabajar en otro espacio que van a ser las carpetas del proyecto. Ya no vamos a estar trabajando en las carpetas que estuvimos viendo aquí durante el curso. Entonces, bueno, vamos a dar una introducción ahora a lo que es formalmente el proyecto. Les voy a compartir una presentación primero que ustedes van a estar viendo. Y bueno, vamos a empezar con algo muy introductorio. Y yo a los profesores y a las profesoras de la primera etapa lo que les decía de repente es que ustedes van a ser un poquito como los actores de Marvel. Y me decían, pues, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a ser como los actores de Marvel? Les decía yo, ¿ustedes saben cómo se hacen estas películas de efectos especiales? Se hacen de la siguiente manera. Hay una pantalla verde en la que los actores están pues simulando que están haciendo cosas y al final pues agregan todos los detalles aquí, los arbolitos, la escenografía, etcétera. Y bueno, ¿por qué vamos a estar trabajando así o por qué vamos a pues a tener esta analogía? No es tanto por el hecho de fingir, desde luego, para nada, que estamos haciendo algo. No, lo que pasa es que vamos a ver que al final, eh, digamos, la pantalla que van a ver nuestros alumnos va a ser como la pantalla de cine, ¿no? Ya va a estar todo bien bonito, todo muy arreglado, ya va a tener efectos especiales, ya van a tener efectos interactivos, etcétera. Pero nosotros vamos a trabajar básicamente en documentos de texto, en documentos de texto que van a ser nuestros guiones instruccionales, que son, vamos a ver alguno que agarre yo por aquí al azar. Nosotros vamos a trabajar en este tipo de documentos que ahorita los vamos a ver con calma. Y como podemos ver, ahí es donde nosotros vamos a ir escribiendo todo lo que queremos que ocurra en nuestro curso.
Como pueden ver aquí, no vamos a programar, no vamos a poner código, ni vamos a nosotros a encargarnos de editar la plataforma. Pero todo esto que vamos a ver se va a transformar en este tipo de cursos. Así los vamos a ver al final ya procesados. Por eso es que yo decía la analogía, ¿no? Con la pantalla verde, porque nosotros vamos a estar trabajando nada más en el documento y al final los integradores se van a encargar de que pues las pantallas queden ya con el texto muy ordenadito, le van a meter los videos, pero todo lo que los integradores hagan al final, todo lo que los integradores hagan al final, es porque nosotros les dijimos qué era lo que queríamos que hicieran, ¿no? Que pusieran un video, que pusieran una lectura, que pusieran un fondo de pantalla. Así es más o menos como al final vamos a estar trabajando, ¿no? Hay que recordar que todo esto se va a hacer dentro de una plataforma Moodle y que la plataforma Moodle es un sistema de gestión del aprendizaje, ¿no? En Learning Management System en inglés, que está diseñado especialmente para alojar cursos y para gestionar todo lo que un curso necesita, desde la asistencia, las horas de trabajo, la distribución de material, la distribución de mensajes, etcétera. Pero obviamente, pues a diferencia de una clase presencial, pues nosotros no vamos a estar ahí dando clase, ni tenemos que ir a determinado horario, ni tenemos que estar conectándonos, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahorita de manera síncrona, sino que el curso va a quedar alojado ahí y va a quedar de la manera en la que los equipos de trabajo hayan determinado que va a quedar el curso, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de que estemos diseñando este curso. Precisamente porque, bueno, por ejemplo, si ayer no dijimos algo, hoy tenemos la oportunidad de corregir, ¿no? En este mismo espacio y podemos aclarar dudas, etcétera. Pero imagínense en un espacio completamente asíncrono, ¿no? Si los alumnos o los estudiantes se quedan con una duda porque no explicamos de manera suficiente o no elegimos las palabras adecuadas, pues lo más seguro es que esos alumnos o se queden de plano con la duda o tengan que acudir a recursos externos en YouTube o en algún otro lugar que generalmente no son los más recomendables. Por experiencia, les digo que a donde van directamente los alumnos es a páginas como Course Hero, El Rincón del Vago, tareas.com, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso, pero pues eso es parte del diseño, ¿no? Ahí es en esta plataforma Moodle donde se van a alojar los cursos y pues bueno, como les decíamos, no es necesario que ustedes sepan manejar Moodle, no es necesario que ustedes programen absolutamente nada, pero lo que sí es necesario es tener una idea de cómo funciona esta plataforma. ¿Para qué? Pues para poder más o menos saber cómo vamos a integrar nuestros recursos para que nuestros estudiantes puedan visualizarlos. Ahora, nosotros vamos a estar trabajando en equipos. Cada equipo se va a encargar de una asignatura distinta. Y la forma en la que ustedes se van a distribuir el trabajo, la carga de trabajo, pues obviamente va a ser una decisión interna, pero va a depender de algunas cosas, como por ejemplo la distribución de la información. La distribución de la información que va a ser por unidades y después por pantallas. Las unidades ya van a estar dadas dentro del programa. Cada uno de ustedes conoce ya el programa de estudios o el plan de estudios de su propia asignatura. Entonces saben cuántas unidades tiene cada asignatura. Lo que se va a tener que hacer es trabajar para distribuir la información de cada unidad en bloques más pequeños
que se puedan ir trabajando de forma independiente, ¿no? Ahorita también vamos a aclarar cómo es eso. Antes de entrar a otra cosa, y aquí Vania va a estar muy al pendiente para corregirme cualquier cosa que diga o que tenga que añadir. Vamos a ver más o menos cómo va a funcionar asunto, ¿no? Nosotros vamos a ver aquí como un mapa, de centro comercial, ¿no? Y ustedes están aquí, ¿no? Es la parte de los docentes que van a tener una función específica que es desarrollar los contenidos y plantear actividades en el guión instruccional. Luego va a haber un equipo de apoyo, que aquí pues yo me había puesto como ejemplo, ¿no? Pero pues vamos a ser varias personas que vamos a estar ofreciéndoles apoyo tanto instruccional como pedagógico como tecnológico. Entonces, este apoyo, lo que está pensado es que pueda ayudarles a ustedes a preparar el documento que va a ir directamente hacia la parte ya donde se va a transformar en un documento electrónico. Aquí en esta parte vamos a tener a los integradores que van a transferir ahora sí que el guión que nosotros les demos en pantallas y en código necesario para integrarlo a Moodle. Y también va a haber un equipo de diseño que se va a encargar de dejarlo bonito, ¿no? Y de desarrollar lo que se llama la interfase final para los estudiantes, ¿no? Entonces, esta parte de integración y de diseño, nosotros pues no la vamos a realizar. Pero tampoco los vamos a conocer a los integradores, excepto Vania, que es ahora sí que como la representante, ¿no? de Quayet y de la Oye, parte... el enlace con los integradores. El enlace con los integradores, exactamente. Pero al resto del equipo de integración y de diseño, pues no vamos a tener el gusto de conocerlos. Entonces, como pueden ver, la comunicación va a tener que ser filtrada a través de un primer filtro que en este caso está representado aquí en medio, y otro filtro que es el final, que ahora sí que es lo que representa a la maestra Vania, y que es ya quien va a dar el visto bueno, nos va a dar el visto bueno para decir, pues ahora sí ya puede pasar a la parte de integración y puede pasar a la parte de diseño. Entonces, ustedes tengan en cuenta que su trabajo es muy específico y de hecho el trabajo de cada quien es muy específico. Entonces, para que de una vez tengan muy claro que ustedes de lo único que se van a tener que preocupar es de dos cosas: de desarrollar las explicaciones para que los alumnos entiendan la asignatura y de proponer las actividades de aprendizaje, ¿no? Si ustedes consideran que va a ser necesaria una sopa de letras, que va a ser necesaria relacionar columnas, que va a ser necesario entregar un ensayo, participar en un foro, etcétera, pues ahí ustedes van a tener que integrarlo. Pero básicamente es, como decíamos ayer, una planeación del aprendizaje, ¿no? Ustedes van a planear cómo se desarrollaría pues no es propiamente una clase, ¿no? Porque realmente pues cuando uno entra a la plataforma ni siquiera está un periodo de tiempo determinado. Muchos estudiantes, debido a cualquier cuestión que sea tecnológica, personal, social, económica o lo que sea, pues pasan un número de tiempo indeterminado en la asignatura, ¿no? Esa es una de las características de la educación en línea, que no existe un tiempo específico, a menos que sea
concretamente sincrónico, como lo que estamos haciendo ahorita, que nos vemos de 1 a 3 de la tarde, pero en general la educación en línea y la educación a distancia no funciona de esa manera, ¿no? Lo que sucede, lo que va a suceder o lo que sucede en la mayoría de los casos es que los estudiantes entran cuando pueden o cuando quieren o cuando tienen las condiciones necesarias. Y lo que se especifica, eso sí, es un determinado tiempo para que los alumnos puedan entregar sus actividades, ¿no? Bien, ahora, lo que vamos a hacer a este nivel es trabajar con un documento que se va a llamar el guión instruccional. Que decíamos ayer, nos la pasamos diciendo que el guión instruccional es como una planeación didáctica. Pero cuando trabajamos en una planeación didáctica, lo que hacemos es determinar en función del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una clase todos los días que dura 2 horas o 4 horas, entonces tratamos de planificar los recursos para ir pues consumiendo el tiempo en explicaciones, en ejercicios, en actividades, etcétera. Aquí no vamos a pensar, o por lo menos el tiempo no va a ser nuestro único elemento, sino también vamos a pensar en las características de nuestros estudiantes, que muchos y muchas de ellos no están nada más enfocados, por ejemplo, a la lectura. Y aquí no lo vamos a ver, pero sí sería conveniente que ustedes le dieran un repaso a esta cuestión de Gardner de las inteligencias múltiples, para que vean que hay distintos tipos de estudiantes. Hay algunos auditivos, algunos visuales, algunos lógicos matemáticos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces en la educación tradicional no lo tomamos demasiado en cuenta, ¿no? O depende mucho de los profesores y de las profesoras si le hacen caso a eso o no. Pero créanme que en educación a distancia no es tan opcional, porque sí necesitamos considerar que hay distintos tipos de estudiantes que no todos se van a pasar el tiempo leyendo, que para muchos es muy difícil estar pegados a una pantalla leyendo todo el tiempo, que tampoco se trata nada más de poner puros videos de relleno, que tampoco a veces no tomamos en cuenta, por ejemplo, los audios o otro tipo de recursos. Entonces, aquí sí vamos a tratar de diversificar lo más posible los tipos de recursos que tenemos disponibles. Ahora, eso va a ser, totalmente obligatorio. Pues no, no es totalmente obligatorio, pero es una como prioridad, digamos, a nivel docente. Si ya estamos trabajando en este tipo de sistemas en línea, pues tratar de tomar en cuenta los distintos perfiles de estudiantes, ¿no? Aquí el perfil del estudiante del CCH, bueno, no es tan complicadísimo como en otros sistemas a distancia. Y Vania no me dejará mentir. Por ejemplo, en bachillerato en BUNAM, tenemos alumnos de la Sierra de Oaxaca, de lugares como Sombrerete en Zacatecas, donde de verdad es que muchas veces los estudiantes van una vez por semana a la ciudad a consultar en un café internet o en un cibercafé lo que tienen que hacer. Entonces son condiciones rudísimas para estos estudiantes. Imagínense, si los tenemos pegados nada más a la pantalla leyendo con letra chiquita, pues simple y sencillamente eso se vuelve imposible para muchos de ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener esta sensibilidad también. Ustedes ya conocen a los alumnos y alumnas del CCH, saben más o menos las condiciones socioeconómicas, también dependiendo de los distintos planteles, las condiciones, pues hasta afectivas, muchas veces psicológicas, el perfil promedio de sus estudiantes. Entonces eso, pues a veces parece como añadido, pero en realidad sobre todo en educación en línea,
es uno de los primeros elementos que se tienen que tomar en cuenta. Entonces, no sé si quieras agregar algo aquí, Vania, por lo que hemos estado diciendo de esto de los perfiles de los estudiantes. Sí, 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 claro, tomar en cuenta que estamos escribiendo este contenido y estamos diseñando estas actividades para los estudiantes. Entonces, con eso en mente, no se pueden equivocar en la manera en cómo va a quedar plasmado el documento. ¿Se acuerdan que ayer les comentaba que muchas veces tenemos esos inercias, ¿no? De escribir como si estuviéramos redactando una ponencia o una cosa muy académica, y acá pues la intención es que sea un contenido lo más ameno posible para el estudiante, porque pues es el contacto que van a tener ellos con el contenido de la asignatura, ¿no? A través de la manera en cómo nosotros lo expresamos, cómo lo explicamos. Entonces, les va a quedar una cosa maravillosa, o sea, van a ver, ya después van a ser unos papás muy orgullosos de estas asignaturas. Sí, y qué bueno que lo mencionas así, Vania, porque a mí me gustaría enfatizar, y se los voy a seguir enfatizando mientras dure este curso y mientras tengamos contacto, de que hay que ser amigables, muy amigables con los estudiantes. Y por amigables también me refiero a, por ejemplo, favorecer ciertos tipos de contenidos. Ayer, por ejemplo, hablábamos del video. El video va a ser un elemento importante porque hay que tomar en cuenta que muchos de los estudiantes y muchas de las estudiantes pueden consultar su plataforma únicamente a través de dispositivos de pantalla pequeña como el teléfono celular o las tabletas de tipo económico, ¿no? Todas estas chiquitas de Lexus y no sé qué, de las que venden en el Walmart. Hay mucha gente que tiene de ese tipo de tabletas y estadísticamente una gran población de los estudiantes no tienen una computadora de escritorio, no tienen una laptop. Su primera línea de acción es mediante un teléfono celular o mediante una tableta que muchas veces es hasta compartida, ¿eh? En la familia, el hermanito, la hermanita, luego le toca al de bachillerato. Entonces, el video sí sería una opción prioritaria. Y vamos a tener aquí una sesión pasado mañana exclusivamente dedicada a cómo hacer videos, porque además los videos instruccionales o los videos educativos no tienen nada que ver con convertirnos en youtubers, ni hacer una edición, ni tener paquetería súper cara, ni nada de eso, sino que se trata precisamente de dar explicaciones, de mostrar de forma tutorial cómo se pueden resolver problemas, etcétera. Ahora, casi no se ha explorado tampoco el audio, pero yo creo que en algún momento ustedes también podrían explorar la herramienta del audio como una explicación de algunos temas, ¿no? Obviamente al final, pues tiene que ser una mezcla, ¿no? De media, como decimos, una mezcla de recursos, que haya texto, claro, que haya también videos, claro, que haya audios, estaría también genial, que haya interactivos. Entonces, al final tiene que ser una mezcla que sea enriquecedora. Entonces, ahorita podría sonar así de que, ay, pero ¿cómo vamos a hacer todo eso? Bueno, en primer lugar, no nos debemos de preocupar, porque, como les decía, la naturaleza de estos recursos en muchas ocasiones van a ser trabajados o van a ser trabajados en su edición desde el equipo de integración y de diseño. Entonces, muchas veces lo que nosotros tenemos que preocuparnos no es por hacer las actividades interactivas, sino por proponerlas. Esa va a ser la labor más importante, porque podemos decir, ay, pero ¿cómo vamos a hacer un interactivo? Pues si yo apenas estoy aprendiendo a utilizar Drive, ¿no? Y ahora imagínate hacer un interactivo o un tutorial. No, 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 para nada. La cuestión de las actividades interactivas, lo más importante es que nosotros propongamos qué es lo que queremos hacer y aportemos la información para hacerlo.
Si queremos que, por ejemplo, haya un crucigrama, digo que son de las cosas más elementales, ¿no? Bueno, un crucigrama pues son palabras cruzadas. Lo que tenemos que entregar es el documento que en el guión instruccional se diga, por favor, incluir un crucigrama y poner, eso sí, la información que queremos que vaya, ¿no? Las palabras horizontales, las palabras verticales, cómo va a quedar al final. Eso sí va a ser nuestra labor, pero nosotros no vamos a tener que programar ni entrar a ningún lado. Vamos a ver H5P aquí, sí, pero no es para que ustedes aprendan a hacer las actividades en H5P. Vamos a entrar, no hoy, sino mañana, vamos a entrar para ver sobre todo qué tipos de actividades hay, qué tipos de actividades nos gustan y cuáles desearíamos que se integren dentro de nuestro curso. Pero en el entendido de que no vamos a ser nosotros quienes vamos a tener que hacer todo el trabajo de programación ni de integración en la plataforma. Entonces, bueno, ahí ese es un punto importante, ¿no? Todo lo que vamos a hacer en el guión instruccional es fragmentar la información de los programas de estudio y proponer actividades. ¿Algo más que quieras decir, Vania, antes de que pasemos precisamente a ver lo de la división de información? No, vamos muy bien. Perfecto, muy bien. Pues entonces ya sabemos en dónde estamos ubicados y el tipo de trabajo que vamos a tener que usar. Obviamente nuestro curso, que lo podemos ver aquí, voy a poner otra asignatura para que ustedes puedan ver más o menos esta de geografía. Aquí, vamos a ver. Cuando nuestros alumnos entren a la plataforma, lo que van a ver más o menos va a ser esto, ¿no? Van a decir, me toca cursar geografía, entonces tengo que entrar a geografía. Y lo primero que va a ver va a ser esta separación en unidades, ¿ok? Estas unidades, ¿de dónde salen? Pues simple y sencillamente salen del programa de estudios. Ahí sí no hay que, ni siquiera hay que moverle, ahí viene ya bien especificado. Entonces, esto que va a estar separado, pues ya básicamente viene la separación por unidades. Entonces, aquí lo podemos ver en esta pantalla también cómo se separan las unidades, pues simple y sencillamente se separan exactamente igual que en el programa. Ahora, a nivel de las carpetas, vamos a ir a nivel de las carpetas. Vamos a ver las primeras carpetas que vamos a ver van a ser estas. Como ustedes ya saben, ya hubo una primera etapa. Hubo una primera etapa de diseño de asignaturas que en estos momentos pues ya se están entregando. Y ustedes están participando en esta segunda etapa. Si nosotros entramos a esta segunda etapa, ya podemos ver aquí las distintas asignaturas que hay. Y entonces podemos decir, bueno, a mí me toca trabajar en griego 2, ¿no? Y aquí podemos ver que uno de los elementos esenciales, pues son los programas de estudio y ya están divididas las unidades. ¿Cómo se dividieron estas unidades? Como decíamos, pues en base al programa de estudios. Simple y sencillamente, si nosotros abrimos el programa de estudios, aquí viene, ¿no? Griego 2 viene separado en las 3 unidades. La primera, que es gramática, textual de la secuencia instructiva, luego de la secuencia narrativa y luego de la secuencia dialogal. Obviamente cada asignatura tiene distinto número de unidades y también tiene distintos temarios, ¿no? Pero este trabajo ya lo hizo Vania, ya separó las distintas unidades y nosotros vamos a tener que decir, bueno, como equipo de trabajo nos vamos a separar o vamos a trabajar todos al mismo tiempo las distintas unidades. Eso pues también ya va a ser decisión interna, ¿no? Yo ahí me Vania. gustaría aclarar una cosa de lo que hemos visto que funciona mejor para poder ir sacando el contenido de manera rápida, y es que al interior de las unidades
dependiendo del número de maestros que hay, ¿no? Si hay poquitos maestros, pues entonces habría que hacer una organización para que todos trabajen al mismo tiempo en unidad 1 en los diferentes componentes que hay dentro de unidad 1, y esa sería una manera de sacarlo rápidamente. Y ya luego pasan todos a unidad 2 y unidad 3, si son pocos maestros. Pero si son varios maestros, si son equipos donde hay por lo menos 6 maestros, pues sí sería recomendable que se distribuyeran por unidades, ¿no? A lo mejor una diada trabaja unidad 1, otra diada unidad 2 y otra diada unidad 3, de tal suerte que se pueda ir avanzando al mismo tiempo en el desarrollo de todos los contenidos. Entonces ya verán ustedes en función del número de maestros que haya en su equipo de trabajo, cómo puede ser lo mejor, y la recomendación que nosotros les hacemos es esta, ¿no? Que si hay poquitos maestros, entonces sí echemos toda la carne al asador en la primera unidad, segunda unidad, y así vayamos avanzando, para que cada quien haga un pedacito de unidad 1 y luego avanzamos a unidad 2 y cada quien se hace cargo de un pedacito, y así se aligera la carga de trabajo entre el grupo que va a estar participando en el diseño del contenido. Exactamente, sí. Eso ya es en base a lo que se ha ido viendo que ha funcionado mejor. Muy bien, entonces vamos a recapitular rápidamente. Primer punto, estas carpetas no son las mismas que hemos estado trabajando en el curso. Estas carpetas son las que les compartió ya la maestra Vania y que los van a redirigir directamente a las asignaturas en las que van a estar trabajando. ¿Ok? Cada uno de ustedes tiene acceso solo a la carpeta de su asignatura. Eso también Exactamente. es importante que lo sepan. Ustedes no van a ver nunca esta pantalla que está enseñando el maestro Luis, Así que él es. sí tiene acceso a todas las carpetas. Ustedes únicamente van a ver su carpeta de las asignaturas en las que participan. Exactamente. Por ejemplo, si soy de griego 2, como decíamos, lo primero que voy a ver es esta pantalla, ¿no, Vania? Sí, en la parte de compartidos conmigo, ahí van a ver la carpetita que se llama griego 2, 4. Griego 2. Y ya con eso Exactamente. dan clic y ya pueden ver eso que está mostrando ahí el maestro Luis. Así es. Y como decíamos, los primeros elementos que tenemos aquí a la vista son el programa de estudios en dos versiones, en PDF y en texto. Y quiénes son las personas que están asignadas a la asignatura. Aquí también me gustaría aclarar, si ven que hay algún dato que no es consistente, maestros, les pido que ustedes mismos en ese archivo que dice lista de profesores a cargo, ahí mismo hagan los cambios. Porque como ya habíamos visto con el maestro Luis, ahí nosotros tenemos el historial del documento, quién hizo los cambios, qué sucede, entonces no pasa absolutamente nada, ustedes ahí actualizan la información. Exactamente. Muy bien. Bien, entonces esto, como decíamos, es a nivel de unidades. El programa de estudios ya está separado en las distintas unidades que van ustedes a trabajar. Ahora, vamos a ver lo que son las lecciones. En cada unidad vamos a dividir la información en lecciones. Aquí, por ejemplo, estamos viendo una pantalla que corresponde a la asignatura de geografía. Esta asignatura de geografía, en esta unidad 1 denominada Orden Mundial, se dividió en dos lecciones. La primera, que es conceptos de desarrollo, y la segunda, que es orden mundial. ¿Cómo se hizo esa separación? Bueno, ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco, pero antes de ver cómo se dividió en lecciones, vamos a ver que dentro de cada lección hay otra cosa que se llaman pantallas. Estas pantallas, simple y sencillamente, son estos elementos con información que son los que van a ir viendo los alumnos, digamos, conforme vayan avanzando en el curso. Vamos a ver dentro del mismo curso de geografía, pero ya el de a de veras en Moodle, que si entramos a la unidad 1, aquí podemos ver que esta unidad está fragmentada en dos lecciones, como lo habíamos dicho,
Y estas lecciones, si nosotros entramos, se van a componer de un número de pantallas. ¿Cómo sabemos qué son estas pantallas? Bueno, estas pantallas, si nosotros vemos, se van dividiendo en fragmentos más pequeños de información. Y aquí abajo podemos ver que hay distintos números de pantalla. En particular, esta tiene 10 pantallas. Entonces, aquí podemos ver que lo primero que se abordó fue esta unidad de información, que es el desarrollo. Y entonces aquí la profesora empezó a dar pues su explicación acerca de qué es el desarrollo. Se le hizo interesante o bonito para a nivel visual poner esta imagen, que ya vimos cómo se referencia y todo eso. Y al final puso algunos recursos, por ejemplo, este PDF o esta liga a una página de internet con información adicional. Entonces, como podemos ver, esta pantalla es una pantalla que, ¿en qué consiste? En un fragmento más pequeño de información. Si nosotros pasamos a la pantalla número 2, aquí podemos ver que hay otro tipo de información. Aquí, por ejemplo, ya se está pidiendo que se desarrolle pues una determinada actividad basada en la pregunta de por qué es importante el desarrollo para el bienestar de los países. Entonces, bueno, lo más importante de todo esto, y ahorita vamos a ir al chat, porque seguro ya hay dudas, lo más importante de todo esto es que las pantallas es esa subdivisión que vamos a ir haciendo cada vez más pequeña de la información que contiene la unidad. Ahorita vamos a ir también pues matizando todo esto. Acuérdense que estamos presentando como un primer acercamiento a cómo se estructuran las lecciones dentro de una plataforma. Vamos a ver si hay dudas. Dice, bueno, estas son dudas sobre la información de las asignaturas. Sí, vale la pena que les aclare a todos los que vean que o no aparece su nombre o que falta algún miembro del equipo que ustedes tienen conocimiento que participa, les pido que en esa lista agreguen la información. Por favor, porque así con eso ya vamos teniendo actualizada la información, porque me comenta la maestra Claudia que sí ha habido varios movimientos, o sea, maestros que se han incorporado de recientemente y otros maestros que ya determinaron que no van a poder participar. Entonces, si ven que algo ahí no cuadra, ustedes por favor les pido que editen el archivo para que quede la información correcta. Muchas gracias. Sí, y ahora sí hay una duda de lo que hay estás una duda. explicando. Exactamente, dice, ¿la quieres leer tú, Vania? Sí, en cada pantalla se debe incluir, nos dice el maestro Alejandro Vázquez, en cada pantalla se debe incluir la referencia. Esta es en APA séptima versión. Eso queda también a criterio de ustedes, maestros. Ustedes definen cómo lo van a hacer, si incluyen el listado de referencias al final o si las incluyen por cada pantalla. Es a criterio de los equipos de trabajo. Nosotros lo que hemos hecho con los cursos en general de BUNAM y de los planes de estudio que tenemos es tratar de quitarle esas cositas que son más bien de un tipo de texto académico. Entonces lo que hacemos es, estamos en el entendido de que pues todo el texto es producción original, claro, por supuesto nos estamos basando en unas fuentes, pero al final de cuentas es una reelaboración que el profesor está haciendo para explicar el tema. Entonces evitamos estar poniendo, digamos, por ejemplo, las citas como se acostumbra en APA, séptima edición, ¿no? Cuando es un texto académico, que cada pedacito tiene uno que poner de dónde salió la cita, de dónde salió cada cosa. Nosotros no los ponemos porque queremos que el texto sea más ligero de leer, que la lectura sea más ligera. Y y nada más hacemos esa recomendación y ustedes se organizan y definen cómo lo van a hacer en la asignatura. Eso sí, tendría que quedar consistente a lo largo de toda la asignatura. Quedaría muy extraño que si el equipo que trabaja en unidad 1 dice, no, pues vamos a ponerlo por pantalla, y luego el equipo que trabaja en unidad 2 dice, no, pues nosotros lo vamos a poner al final en una página cuando concluya la unidad.
Entonces, eso sí, organícense y pónganse de acuerdo de cómo lo van a estar haciendo. Y la recomendación que nosotros hacemos es que, por lo menos en el cuerpo de texto y lo que estamos explicando, tratemos pues de no estar colocando citas y citas y citas como sería en un texto académico, porque eso hace que la lectura sea un poco más pesada de digerir para los estudiantes. Exactamente. Sin embargo, sí es importante que cuando se incluyan citas, sí se utilice la referencia de APA, ¿no? Para tener un criterio uniforme. Común, sí, común. APA séptima Exactamente. edición. Ujú. Exactamente. Tanto en el listado de referencias como en las citas cuando ha lugar, ¿no? Hay veces que yo entiendo perfectamente que hay cosas que sí dices, no, pues es que aquí sí va la cita porque este concepto es el concepto y todo mundo sabe y además es clásico en la literatura, etc. Cuando son esas situaciones, pues sí lo incluimos y serían formatos APA séptima edición. Exactamente. Que eso ya también lo vamos a ir viendo para unificar criterios desde el CCH. Por ejemplo, sí al final también sería bueno incluir las referencias de los documentos que se utilizaron cuando estos sean documentos importantes, ¿no? Como referencias a lecturas básicas, etcétera. Pero eso también se va a ir uniformando. Lo que dice la maestra Vania es importante porque no debemos de saturar de citas. Entonces, ahí más bien hay que pensar en una producción, como decíamos, original. Pero al final, pues sí vale la pena que de repente pongamos las referencias más importantes, sobre todo también pensando en esto que a veces se llama este, como para saber más, ¿no? Si, por ejemplo, los estudiantes quieren saber más acerca de un tema y dicen, ah, bueno, entonces a mí me interesó, no sé, estoy viendo democracia, los orígenes de la democracia. Entonces decimos, bueno, hay una referencia ahí a Montesquieu o a Rousseau. Entonces, a lo mejor nuestros alumnos dicen, pues yo que quisiera leer más acerca de eso. Ah, y ahí tiene la referencia, ¿no? Eso es algo importante, pero no es, digamos, lo esencial que se tiene que hacer. Dice el profesor Héctor, si incluimos ejemplos o ejercicios de un libro, debemos poner la referencia y en dónde ponemos la referencia. Aquí creo que sí, ¿no? Sí, sí la tendrían que poner, pero yo lo que les invito es que no pasemos tal cual la información, sino que a lo mejor el libro les da un ejemplo que les sirve a ustedes de inspiración para poner un ejemplo que sea similar pero diferente. No sé si me expliqué. Que tratemos de trasladarlo a todo, que sea una producción original, justo para evitar esto de tener que estar saturando de citas y de cosas, etc. Pero en caso de que lo toman tal cual, con los mismos datos, con la misma todo, pues sí tendríamos que hacer un esfuerzo de parafrasear, que no quede copiado tal cual, porque pues eso es plagio. O sea, tendría que haber un parafraseo, una contribución que nosotros estamos haciendo para explicar con base en ese ejemplo que nos dan en el libro. Y lo siguiente es que si podemos más bien tomarlo como inspiración para elaborar un ejemplo original, pues sería muchísimo mejor porque así evitamos tener que poner la cita. Y en caso de que nada más hacemos el parafraseo, pues es como se haría normalmente de acuerdo con lo que nos indica la APA, séptima edición. Sí, y aquí qué bueno que lo mencionas así, Vania, porque me parece importante volver a recalcar esto de que nos tenemos que cambiar un poquito el chip. Yo entiendo porque ya tengo también mis años como profesor, que muchas veces, por ejemplo, decimos, bueno, pues nos toca hoy ver tema de ecuaciones de primer grado, por ejemplo. Entonces nos agarramos el baldor y empezamos a hacer los ejercicios, ¿no? Sin ningún problema, porque pues lo que queremos es que los alumnos aprendan cómo resolver ese tipo de ecuaciones. Entonces, y pues ahí vienen un montón de ejercicios y los empezamos a poner en el pizarrón, todo eso. Y muchas veces cuando cambiamos a modalidad en línea, pensamos que podemos hacer lo mismo. Y ahí es donde empiezan a veces pues los detalles, ¿no? Pues decimos, bueno, es que no es exactamente igual. Ya cuando estamos diseñando un curso en línea, debemos de pensar, como decía Vania, en la originalidad, ¿no? En no nada más agarrarnos 10 hojas del baldor o del libro que queramos, que siempre hemos utilizado en nuestras clases,
y pegarlas, ¿no? En las páginas. Eso es algo que ya no vamos a considerar como una opción. Entonces, a lo que le vamos a dar prioridad es a dar desarrollo de nuestros propios ejercicios, de nuestros propios explicaciones. Obviamente siempre nos vamos a basar en algunas fuentes, pero ya no es como cuando de repente llegábamos a la clase y empezábamos a repartir fotocopias, ¿no? De algún capítulo del libro. Ya no es de esa manera porque el perfil, como decíamos, de los alumnos en línea es distinto. Entonces las explicaciones tienen que ser un poco más compactas, tienen que ser más claras, tomando diferentes recursos didácticos y proponiendo cosas nuevas. Además, recuerden que la labor que ustedes están haciendo es 100% original. O sea, ustedes están diseñando, literalmente, diseñando las asignaturas para el colegio, pero algo que vimos desde el principio y que me gustaría recalcar es que estamos diseñando las asignaturas para las y los estudiantes del futuro. O sea, este proyecto no se acaba pasado mañana y tienen que ir pensando también en toda la serie de cambios que hay a nivel educativo, que hay a nivel conceptual, que la información a lo mejor que hemos dado hasta el momento, digo, no que sea el caso, pero hay que revisarla, a lo mejor ya está un poquito pasada de moda o ya surgieron nuevos, nuevas perspectivas teóricas o nuevos conceptos, etcétera, y que es un excelente momento para renovarnos, para renovar conocimientos y decir, pues ahora yo voy a incluir esto, ahora voy a poner aquello, ahora le voy a cambiar aquí. Si siempre he dado mi clase de cierta manera y siempre me ha funcionado, pues a lo mejor está muy padre, pero habría que explorar cosas nuevas porque son estudiantes nuevos, con perspectivas nuevas, son medios digitales nuevos. Entonces vale la pena correr algunos riesgos y de una vez lo decimos, van a estar con acompañamiento constante, así que no tengan miedo de proponer cosas nuevas, no tengan miedo de cambiar la forma en la que han dado clase hasta este momento, pensando precisamente que son condiciones totalmente distintas. Entonces, no sé si quieras añadir algo, Vania, antes de que pasemos Hay un maestro que está preguntando, el maestro Alejandro Vázquez, en el chat, que si hay alguna extensión promedio de texto para insertar en cada una de las pantallas. Y esta es la pregunta de los 400,000. Depende mucho del contenido temático, maestro. Yo por eso les hacía la recomendación ayer de que cuando ustedes ya hicieron la segmentación de su contenido y ya tienen claro cuántos archivos de guión van a tener y cómo va a quedar esa segmentación de su unidad, antes que ponernos a escribir, hagamos un momento pausa y nos detengamos a pensar en los objetivos de aprendizaje de la unidad y cómo esos objetivos de aprendizaje se vinculan con ese cachito de contenido que yo tengo que desarrollar en el guión. Porque de esta manera, lo siguiente que tendríamos que hacer es pensar cómo voy a evaluar o cómo hago yo para saber qué indicador me va a decir que el alumno logró estos objetivos de aprendizaje. Y entonces con eso en mente podemos pensar en las actividades de aprendizaje o en la manera en cómo vamos a hacer la evaluación de ese progreso de los estudiantes y ya luego en función de lo que necesitamos que el estudiante sepa para poder elaborar esa actividad o ese ejercicio o esas cuestiones que van a hacer que cumpla con el plan de estudios, el objetivo de aprendizaje, ya podemos ver qué contenidos necesitamos incluir. Obviamente con la guía temática que ya tenemos y que ya fragmentamos. Porque no le podemos decir como receta de cocina que cuenta, no, pues diga 10, 20, o sea, les podemos dar un estimado en la carpeta de documentos de apoyo CCH. De hecho, un ejemplo de guión de una de las asignaturas de BUNAM, que trabaja para Ciudad de México, como para que ustedes se hagan una noción y tengan más o menos un parámetro de referencia, pero no quiere decir que es como una receta de cocina de que a fuerzas todos los cursos tienen que tener 10 pantallas o 5 pantallas y la pantalla tiene que durar tantas cuartillas. No es una cosa tan rígida, sino que está mucho en función de la carga horaria que dice nuestro programa de estudios
está también en función de el número de lecciones que hayamos decidido para segmentar nuestro contenido de la unidad y en función de los objetivos de aprendizaje, al final de cuentas, que es a donde queremos llegar, ¿no? No Así sé si es. con eso... Y ahorita lo vamos a ir viendo. Sí, no, y además hay que tomar en cuenta varias cosas. También todo esto está en proceso. Estamos, por eso, nosotros acompañándoles para que tengan esa constante comunicación, ¿no? Entonces hay cosas que no se van a poder resolver ahorita, digamos, como decía Vania, con receta de cocina. Sí es cierto, porque hay a veces asignaturas donde los subtemas se dividen relativamente fácil y ya sabemos muy bien cómo poner la información, pero hay asignaturas en donde la complejidad aumenta un poco y entonces no es claro exactamente que las pantallas tengan que ser 5, 10, 15 o 20 o tengan que durar 400 palabras o 1000 palabras. Entonces todo esto va fluctuando a lo largo de las distintas asignaturas. Pero no se estresen ni se angustien ahorita. Es más importante pensar en cómo podemos fragmentar la información, pero pensando justamente en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Cómo sería más manejable para ellas y para ellos en un momento dado abordar los distintos temas de la asignatura? Por ejemplo, a veces en matemáticas es muy importante ir con fragmentos muy pequeños y con refuerzo de algún ejercicio o alguna explicación adicional, ¿no? Y hay asignaturas, por ejemplo, en ciencias políticas y sociales, donde podemos ver varios temas antes de poner una actividad de refuerzo. Entonces, es muy variable, no hay una receta única y aunque hubiera una receta sería tal vez para algún tipo de asignaturas o para algún tipo de actividades. Entonces, ahorita no se angustien por eso, ¿no? La profesora Guadalupe 40 Rojas decía que no se escuchaba, ojalá ya pueda escuchar, profesora. Pero bueno, vamos a ver entonces ahora sí lo que es el guión instruccional propiamente dicho. El guión instruccional es un documento que ustedes pueden ver dentro de sus carpetas y que tiene más o menos esta forma. Vamos a ir a las carpetas para ver, aquí me voy a quedar en griego. Aquí podemos ver las distintas unidades. Si nosotros ingresamos en cada unidad, vamos a poder ver primero que hay tres tipos de carpetas. Hay audios y videos. ¿Qué vamos a poner en audios y videos? Bueno, vamos a poner los videos que grabemos y los audios, que hasta el momento creo que nadie ha puesto audios, pero era mi propuesta que alguien empezara a experimentar poniendo MP4, digo Yo creo que puede MP3. haber asignaturas, por ejemplo, latín, no sé si está, o esa era de la Sí, etapa anterior. no, creo de la etapa anterior. A Pero ver, por déjame ejemplo, ver. se me ocurre que en ese tipo de asignaturas el audio forma una parte importante, ¿no? Para saber cómo se pronuncia una palabra. Ajá, sí, no, latín, no, ya ahora les toca a los griegos, o a las Por griegas, porque creo que ejemplo, son griego profesor. estaría muy interesante. Sí, ¿no? Hay Ver que audios ahí. vean, ajá, que vean la pronunciación de Erasmo, y no me acuerdo cuál era el otro tipo de pronunciación. Pero bueno, sí, aquí, y hay asignaturas donde se pueden hacer explicaciones estilo podcast, ¿no? Ahí luego, ya que acabe el curso, les voy a hacer algún videíto, para ver cómo se trabaja el podcast en educación. Eso también es muy interesante y es un recurso pocamente explotado. Hay una página bueno, que ya les compartí de Descarga Cultura en la UNAM,
que tiene podcast de tipo educativo y son geniales, ¿no? Lo puedes ir escuchando en tu teléfono mientras vas en el transporte o cuando ya te vas a dormir, no tienes que estar viendo nada, lo escuchas y ahí tienes un montón de información. Pero bueno, eso también lo vamos a ir viendo. Luego tenemos la carpeta de imágenes que ya sabemos cómo guardar y qué tipo de imágenes tenemos que guardar ahí, ¿no? Y luego viene una carpetita muy importante que es quizzes, evaluaciones y actividades. Aquí es, por ejemplo, donde vamos a poner las instrucciones para, por ejemplo, cuando diseñemos nuestro examen diagnóstico, cuando diseñemos nuestro examen final, que eso es importante ir diciendo, que cada unidad va a tener un examen diagnóstico y un examen final, ¿verdad, Vania? Y Es que estos correcto. exámenes van a ser de opción múltiple. Y ahorita también Vania nos va a platicar un poco acerca de el banco de preguntas, pero lo vamos a dejar para un poquito más adelante. Ahorita nada más es importante que ustedes sepan que en estas carpetas pues tienen que ir guardando los distintos elementos, ¿no? Aquí también van a ir, por ejemplo, las actividades que nosotros propongamos en H5P. Nosotros vamos a tener que poner las características en un documento aparte y lo vamos a tener que guardar aquí. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo también más adelante. Dice el profesor Enrique Callejas, ¿nos sugerirán algunos programas y aplicaciones para editar audio? Sí, vamos, como les decía, vamos, ahorita no, porque le vamos a dar prioridad al video, que es la sesión que vamos a tener, sobre todo cómo grabar nuestra pantalla y desarrollar explicaciones con eso de forma, como en forma de tutoriales, pero eso lo vamos a ver pasado mañana. Para el audio no hay programado una sesión, es una propuesta y posteriormente yo me comprometo a hacerles un tutorial para quien quiera animarse a hacer su podcast e incluirlo ahí en su asignatura. Gracias al profesor Miguel Ángel porque nos comparte la liga a Audacity, que es precisamente un editor de audio. Pero bueno, eso luego también lo podemos ver. Muchas gracias por compartir. Bien, pues como les decíamos, aquí también va a haber unos documentos que son precisamente el guión instruccional de cada unidad. Y aquí ya Vania nos hizo el favor de poner algunas cosas muy importantes para ahorrarnos tiempo. Esta, por ejemplo, es la ficha de identificación del guión. Aquí tenemos que colocar pues el nombre de la asignatura que estamos trabajando, qué unidad estamos trabajando, el título de la unidad, que acuérdense que todo eso viene del programa, el título del tema, que aquí es el nombre de los grandes segmentos de temáticas o subtemáticas que vayamos a abordar. Y aquí también tenemos otra fragmentación. Te correspondería con, perdón que te interrumpa Luis, te correspondería sí, con el nombre de la lección, del guión. Lo que pasa es que decidí cambiar lección por tema o gran tema y subtemas porque parecía que la palabra lección era la que causaba como mucha confusión de a qué se refiere lección o qué nivel de desagregación tiene, pero para fines de ahorita que estoy viendo que ya les explicaste esa parte de la lección y en qué consiste, no sé si igual vale la pena que lo vuelva a cambiar y que en vez de tema le ponga lección. Yo sería de que sí, porque creo que el término lección que hemos estado utilizando en la primera etapa, aunque a ellos sí les causó confusión, creo que ahorita quedaría a tiempo porque como estamos viendo casi todo desde el principio, pues no habría ningún problema. Pero aquí entonces sería mejor poner la palabra lección. Y ahorita vamos a ver cómo tendría que ser mejor aprendizajes, porque tenemos el programa estructurado por aprendizajes. Es que eso ahorita lo vamos a ver, porque no he llegado hasta esa parte. Pero, bien.
A ver, profesora María Guadalupe, ¿qué quería compartirnos? No, eso precisamente de los aprendizajes. Entonces, después vamos a ver lo de los aprendizajes, porque normalmente estructuramos nuestros planes de clase a partir de aprendizajes, como está estructurado en el programa. Exactamente, y ahorita justamente vamos a pasar a ver el programa. Dice también la profesora Rosa, dice, no genera confusión con el modelo educativo hablar de elección. Bueno, no, porque esto ya es una palabra o un concepto que utilizaríamos exclusivamente para esta parte en línea. Dice el profesor Alejandro Vázquez, este formato que estamos viendo nos lo van a compartir. Este formato ya está en las carpetas que les ha compartido Vania. Por eso les decía, pero si quieren lo volvemos a ver. Aquí estamos en la carpeta que ya nos compartieron. Lo primero que vamos a ver va a ser el programa, la lista de las personas que participan y las unidades. Ya están fragmentadas de acuerdo al programa. ¿Ok? Si nosotros entramos dentro de cada unidad, va a haber 3 carpetas. Cada unidad va a tener 3 carpetas, audios y videos, imágenes y quizzes, evaluaciones y actividades. Ahí es donde vamos a guardar los recursos como lo vinimos haciendo a lo largo de estos 4 días que estuvimos viendo lo del Drive. Ahora, aquí vamos a tener documentos. Este va a ser el documento básico que vamos a tener que ir trabajando. Toda esta información viene del programa y ahorita vamos a ver cómo sacarla, ¿no? Luego viene la pantalla cero, que es también bien importante. Cuando hablamos de pantalla cero, nos hablamos de bienvenida a la unidad. Y aquí es donde muchas veces se genera confusión. Pero no debe de haber ninguna confusión porque la pantalla cero es simplemente, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a la plataforma, vamos a irnos a la primera parte de esta asignatura que estábamos viendo como modelo. Es que ya sé, mejor voy a... Aquí ya estamos en la pantalla 1. Mejor voy a abrir otra asignatura. Vamos a ver. A ver, vamos a ver taller de análisis de textos literarios. Por ejemplo, aquí, la pantalla 0. ¿Cuál es la pantalla 0 de esta asignatura? Esta es la pantalla 0. Aquí es donde se aloja el video de bienvenida a la unidad. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a estar trabajando en esta pantalla, que es cuando ya hagamos nuestro video, le vamos a poner aquí, acuérdense, ¿no? Vamos a grabar nuestro video, lo vamos a alojar en la carpeta de videos y audios, y luego vamos a poner esta referencia, ¿no? La URL que obtuvimos de esa carpeta. Así es como ya lo hemos estado viendo. Aquí le vamos a poner las indicaciones, poner cortinillas, editar, etcétera, ¿no? Y así vamos a empezar con este tipo de actividades. Por ejemplo, lo primerísimo que debe de haber en una unidad antes de empezar a trabajar es el cuestionario de autoevaluación, ¿no? Este cuestionario de autoevaluación que lo vamos a hacer aparte, vamos a poner nuestras preguntas, vamos a poner las respuestas indicadas, las adecuadas, y lo vamos a guardar ¿en dónde? Lo vamos a guardar en esta carpetita que dice quizzes, evaluaciones de actividades, y luego vamos a obtener la liga y lo vamos a poner aquí, ¿no? Donde dice cuestionario en, y ahí vamos a poner la URL tal como lo hemos venido haciendo los últimos días. Ahorita si de repente no
no se acuerdan cómo debía de ponerse la URL o algo así, pues no se preocupen, nada más hay que practicarlo, pero eso ya lo hicimos, lo podemos ver en la sesión, la anterior y la penúltima. Y luego vamos a ir trabajando por pantallas. Ahorita vamos a ver cómo se hace ese trabajo por pantallas. Vamos a tomar un ejemplo concreto, porque hay muchas asignaturas, entonces vamos a tomar un ejemplo concreto. Aquí yo estoy tomando el programa de Matemáticas 3. Matemáticas 3 tiene varias unidades, pero ahorita nada más me voy a preocupar de trabajar la primera. Ahorita nada más me preocupo por la primera unidad. La primera unidad son elementos de trigonometría, ¿ok? Entonces aquí yo tengo lo que son los aprendizajes, tengo 3 columnas, lo que son los aprendizajes, las temáticas y las estrategias sugeridas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la fragmentación por pantallas tomando este ejemplo? Que aquí hay que decirlo, como bien lo había dicho la maestra Vania, no son recetas de cocina, son aproximaciones, son sugerencias, son tips, como le quieran decir, que se pueden ir trabajando a medida que les hagamos el acompañamiento. Pero vamos a ver algo básico. Aquí ya tenemos la unidad que ya está separada en la carpeta. Ya sabemos que estamos trabajando la unidad 1. Ahora decimos, ¿cómo establecemos las lecciones? Bueno, ese es un primer elemento importante, ¿no? Aquí pueden ustedes ver que mi propuesta, y lo digo así, ¿no? Es propuesta, porque hay que ver todas estas, cómo se van a dividir las lecciones y las pantallas, son propuestas de ustedes, son propuestas del equipo. ¿Por qué? Porque el equipo que conoce la asignatura dice, a mí me parecería razonable mejor abordar primero este contenido o esta información y después abordar otro. Entonces vamos a ver cómo se trabajó esto. Mi primer propuesta para una lección es razones trigonométricas para ángulos agudos de un triángulo rectángulo. ¿Esto me lo saqué de la manga? Pues no me lo saqué de la manga. Me fui a la parte de temáticas y aquí lo que pueden ver es que está esta temática, razones trigonométricas para ángulos agudos de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces dije, bueno, yo propongo que la primera lección de la unidad 1 sea este contenido, esta temática. ¿Ok? ¿Cómo elegí la segunda? De la misma manera o con el mismo criterio. Solución de triángulos rectángulos especiales. ¿Dónde está eso? Aquí está, dentro de la misma columna de temáticas, la siguiente temática a la de razones trigonométricas es solución de triángulos rectángulos especiales. Si incluyera de una vez la tercera lección, ¿cómo haría una tercera lección? Podría enfocarme en solución de problemas de aplicación. Ángulo de elevación, ángulo de depresión, distancias inaccesibles o cálculo de áreas. Ahora, podría ser que hiciera una tercera lección con esto de la solución de problemas de aplicación, pero como son soluciones a aplicaciones concretas, podría subsumirlo dentro de estos dos, ¿ok? Pero ese criterio dependería completamente de ustedes y dependería completamente de su experiencia, ¿no? Si ustedes dicen, no, pues de plano la solución de problemas tendría que ser aparte, porque si no hacemos bolas a los estudiantes, ¿ok? Entonces se abre una tercera lección y ustedes ponen como título esto de solución de problemas de aplicación. Ahora, si en su experiencia consideran que no hay problema, que pueden ir revisando los temas, las temáticas anteriores e ir resolviendo problemas específicos, pues entonces ya no se abre una tercera lección, sino que distribuyen esta temática dentro de las dos anteriores.
pero ese criterio no es uniforme. Y habría equipos que dirían, se abre una tercera lección, y habría equipos que dirían, no hay problema, incluimos esta tercera temática dentro de las 2 primeras lecciones. Y entonces me queda así mi unidad 1, ¿no? La unidad 1, elementos de trigonometría, nada más va a incluir razones trigonométricas o solución de triángulos, rectángulos especiales. Y ya, si lo demás, la tercera temática se subsume en esto, pues entonces ya no abro ninguna lección adicional, ya nada más me quedo con estas 2, y el tema de la tercera temática que aparece aquí en el programa, pues lo resuelvo diluyéndolo en estas 2. Esta es a nivel de lecciones, ¿no? Así es como podemos ir trabajando. Ahora, las lecciones tienen que ser a fuerzas tomadas de la estructura temática, no. Tampoco hay una regla uniforme, porque ustedes podrían, como decía la maestra Guadalupe, basarse en los aprendizajes. Y entonces, ¿cómo sería la lección 1? ¿No? Pues de todos modos tendría que ver con el concepto de razón trigonométrica, porque el aprendizaje señalado en el programa es que el alumno tiene que comprender el concepto de razón trigonométrica. Entonces, bueno, aquí podrían decir, nos vamos a basar en los aprendizajes o nos vamos a basar en las temáticas. Finalmente, aprendizajes y temáticas están muy relacionados. Entonces, lo importante es que cada lección abarque o bien aprendizaje o temática, o bien aprendizaje y temática. Entonces, ahí ya tendrían ustedes que decidir cómo van a fragmentar esta información. Este es un ejemplo para decir, bueno, no es que tampoco sea súper difícil decidir cómo establecemos las lecciones, ¿no? Depende de muchos criterios, pero básicamente todo está contenido en el programa de estudios, ¿no? Esto es en cuanto a las lecciones. Luego vienen la cuestión de las pantallas, ¿no? Aquí decir, bueno, ¿y cómo fragmento? Ya tengo mi lección. Mi lección 1 es la de razones trigonométricas, que se corresponde con la temática de razones trigonométricas. Ahora, ¿cómo divido esta información para jalar diferentes pantallas? Bueno, aquí también, por ejemplo, hay una propuesta, ¿no? Que dice, bueno, yo propongo que en la lección 1 haya 2 pantallas. Una que hable sobre un bosquejo histórico de la trigonometría, y otra en la que se propone que los estudiantes elaboren una investigación al respecto, es decir, una actividad. ¿De dónde me saqué esta información otra vez? ¿De la manga? Pues para nada. Todo esto está aquí en el programa, ¿no? Donde dice estrategias sugeridas, es una parte muy importante, porque aquí, por ejemplo, en razones trigonométricas, vienen 2 estrategias sugeridas. Una, que los profesores hagan un bosquejo histórico de la trigonometría, es decir, una exposición sobre la historia de la trigonometría. Y otra, que se utilicen triángulos rectángulos para mostrar que las razones trigonométricas son invariantes. ¿Ok? Entonces tenemos dos elementos importantes que se podrían convertir en pantallas, ¿ok? Y quedar de la forma en la que se proponen aquí. Pantalla 1, breve bosquejo histórico de la trigonometría. Pantalla 2, ahí proponemos una actividad en la que los estudiantes elaboren una investigación al respecto. Ahora, ¿es la única forma de dividir la información? No. ¿Tiene que ser a fuerzas de las estrategias sugeridas? Tampoco. O sea, esto es una propuesta mínima, digamos, de trabajo para no hacernos bolas y de repente decir, pues, ¿de dónde saco la información? Bueno, la información está ahí y hay una propuesta, pero no es la única, y los equipos de trabajo, con base en su experiencia y con base en cómo trabajan la materia, pueden proponer que haya más, que haya menos, que haya más lecciones, que haya menos lecciones, que haya más pantallas, que haya menos pantallas, que la extensión de la pantalla a veces quede un poquito, o que sea más amplio,
Eso también pues depende de los equipos y ya después con el acompañamiento que nosotros les hagamos, se irá puliendo todo eso, ¿no? Pero esto es, digamos, la información, fragmentarla de manera concisa, con base en el programa y que de repente pues tengamos aquí ya algo sobre lo que podamos ir trabajando, ¿no? En la lección 2, por ejemplo, que hablamos de solución de triángulos, rectángulos especiales, dividimos nada más una pantalla, ¿no? Que es actividades para que los alumnos obtengan los valores de las razones trigonométricas. ¿De dónde sacamos eso? Nuevamente del programa, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos que dentro de los aprendizajes están determinar los valores de razones trigonométricas de varios ángulos. Y dentro de las estrategias sugeridas, que las profesoras y los profesores implementen actividades para que los alumnos obtengan los valores de distintas razones trigonométricas. Y eso es lo que se propone en esta pantalla. Obviamente, este solamente es lo que se va a trabajar. Todavía falta el desarrollo y dentro del desarrollo tendrá que venir una explicación, tendrán que ponerse recursos, tendrán que ponerse imágenes, tendrán que ponerse videos, etcétera, distintos tipos de media, ¿no? Pero lo importante es que vamos haciendo esta fragmentación con base en el programa de estudios y con base en esto, en los aprendizajes, en las temáticas y en las estrategias, ¿no? Entonces, bueno, aquí me parece que esta es la propuesta. No sé, tú cómo veas, Vania, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, creo que está muy bien, ¿no? Y que es una pauta muy concreta que se puede seguir para no perdernos en esta primer tarea que hay que hacer para poder comenzar ya con los guiones de las asignaturas. Muy bien. Dice el profesor Héctor, dice el cuestionario lo podemos hacer en la aplicación de escritorio Word. Si es así, ¿con qué tipo de letra? Bueno, Okay. A ver, Vania, ¿quieres Sí, decir adelante, algo? Luis. No, adelante Bueno, tú, Luis. bueno, Y yo la primera complemento. cuestión es que ya ayer estuvimos viendo cómo ustedes pueden bajar y subir información a sus carpetas y en particular documentos de texto. Entonces, pueden hacer los documentos en su computadora de escritorio, etcétera. Sí los pueden hacer y los pueden subir. ¿Que tiene que haber una coordinación con el resto del equipo? Sí, también, porque no queremos que se multipliquen los documentos, ¿no? Que de repente la profesora hizo su versión del examen y el otro profesor hizo otra versión y todos lo subieron y entonces de repente ya tenemos 8 cuestionarios diagnósticos para la unidad 1. Eso sí, no, pero si lo queremos trabajar en la computadora, lo podemos trabajar, nos coordinamos con el equipo, llegamos a un acuerdo, estamos todos de acuerdo con el documento, lo subimos y ya lo tenemos ahí arriba, aunque lo hayamos trabajado en nuestra computadora. En ese no hay ningún problema. ¿Algo más, Vania, con esto? Sí, yo sí quería agregar también una forma que he visto que han hecho algunos de los desarrolladores de contenido que nosotros, bueno, que trabajan para nosotros haciendo contenidos para las asignaturas. Y sí es común esto, ¿no? De que los maestros prefieren trabajar localmente su contenido y ya luego no trabajarlo en línea, ¿no? Conectados en línea en internet. Sí lo podemos hacer y una de las recomendaciones es que en vez de subir al archivo, lo que hagamos sea copiar y pegar la información en un documento Google Docs, que es el único documento que va a haber para nuestro examen diagnóstico. Y eso funciona muy bien. De esta manera, todo mundo puede trabajar el cachito que le tocó, digamos, localmente, pero en vez de subir ese archivo a la carpeta de quizzes y evaluaciones, lo que tendrían que hacer es copiar y pegar la información que tienen en su archivo local en el documento de Google Docs. Y entonces de esta manera ahí van apareciendo la información que le toca a cada quien y podemos ver un solo documento que contiene lo que todos están haciendo. Y esa sería una manera de resolver, ¿no? Para aquellos que quieren trabajar de manera local. De igual manera les recomendamos que nos animemos a trabajar en línea porque pues es muchísimo más fácil. Nos estamos ahorrando la parte de tener que copiar y pegar. Y además, si se deciden trabajar o dividir el trabajo por diferentes personas en una misma unidad,
puede llegar a pasar, ¿no? Que a lo mejor la forma en la que una persona está abordando cierta temática se duplica la información un poquito con lo que está diciendo el otro. O sea, no sé si me explico que para que pueda haber una coherencia total de la asignatura, pues todos tenemos que ver lo que todos están haciendo. Y eso solo lo podemos lograr si trabajamos de manera colaborativa en línea. Entonces, pues obviamente como todo en este proyecto, pues no está escrito en piedra, es la recomendación que nosotros hacemos porque hemos visto que así funciona mejor y que no se complica tanto, ¿no? De que las personas tengan que estarme esperando qué fue lo que yo hice porque pues no lo he podido subir y no me dio la vida para poderlo hacer. Si lo hubiera trabajado en línea directamente, ellos ya saben, en el momento en el que yo me quedé y que interrumpí el trabajo, ellos ya tienen la versión más actual del trabajo que yo hice. Y esa es la gran ventaja. Entonces, pues podemos hacer eso de copiar y pegar la información para evitar el problema de que se nos dupliquen un montón de archivos y luego ya no sepamos cuál era cuál, ¿no? Tratemos de que haya un solo archivo de guión bueno, no un solo archivo de guión, sino dentro de cada carpeta de las unidades, pues solo un archivo por cada lección, ¿no? Que no tenga yo mi versión de la lección 1 y la otra maestra tiene su versión de la lección 1 y así sucesivamente. Exacto. Sí, es muy importante la comunicación de los equipos y la coordinación. Bien, una cuestión o una duda que puede surgir en este momento es precisamente la de, bueno, sí, quedó muy bonita la fragmentación del programa de matemáticas, pero mi programa de mi asignatura es muy diferente, ¿no? Al de matemáticas. Entonces, ¿ahí cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es del taller de lectura y análisis de textos literarios. Entonces, vamos a ver, aquí también tenemos las mismas columnas, porque todos los programas más o menos vienen separados de la misma manera. Y aquí podemos ver también los aprendizajes, las temáticas, las estrategias sugeridas. Por ejemplo, en matemáticas no venía todo esto de inicio, desarrollo, cierre. Entonces cambian los esquemas de los programas y muchas veces eso nos desconcierta. Pero no hay razón ninguna para desconcertarte. Simple y sencillamente hay que readaptar la información, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos para fragmentar, por ejemplo, Ya vimos un ejemplo de matemáticas. ¿Cómo le haríamos para fragmentar esta cuestión del taller de análisis de textos literarios? Bueno, la unidad pues ya no la tenemos que fragmentar porque ya está fragmentada. La unidad 1 es textos literarios, tal y como aparece aquí, ¿no? Unidad 1, textos literarios. Ahí ya no hay nada que hacer. Pero luego vienen las lecciones, decir, bueno, ya vimos en matemáticas, pero ¿cómo le haríamos en este tipo de programa? Bueno, igual también es a raíz de propuestas, ¿no? Incluso entre los mismos equipos pueden hacerse propuestas, bueno, entre los integrantes del mismo equipo se pueden hacer propuestas y después determinar cuál sería la manera más efectiva para dividir el contenido. Aquí, por ejemplo, igual yo generé una propuesta, ¿no? Propongo para la unidad 1 2 lecciones. La primera sería características generales de la literatura y la segunda sería el canon literario. Igual, ¿no? Esto no nos lo sacamos de la manga. Fuimos al programa y vemos que dentro de la parte de temática hay la primera temática es la literatura, que viene fragmentada además en subtemas, y la segunda temática es el canon literario. Y esto está dentro de dos grandes aprendizajes, que es la identificación de las características generales de la literatura y conocer el canon como un constructo cambiante que ubica la obra literaria y artística dentro de una tradición cultural, ¿no? Entonces eso ya lo tenemos muy claro, entonces decimos, bueno, vamos a proponer 2 lecciones, la primera que sea algo muy general sobre las características de la literatura y la segunda ya en la que hablamos o hacemos una introducción del canon literario. Luego, ¿cómo dividimos las pantallas? Bueno, aquí ya vamos a ver, por ejemplo, una diferencia con matemáticas. Aquí, por ejemplo, las pantallas, el criterio que utilizamos fue, por ejemplo, las características generales de la literatura. ¿Dónde estaban esas características? Aquí, por ejemplo,
el carácter ficticio, la naturaleza textual, la manifestación artística y la intención comunicativa son 4 características de la literatura. Entonces aquí, pues bueno, por razones de espacio nada más puse 2, ¿no? El carácter ficticio y la intención comunicativa. Pero eso, ¿de dónde lo saqué? Bueno, lo saqué precisamente de aquí arriba, ¿no? Y podría ser 4 pantallas, por ejemplo, una que hablara sobre el carácter ficticio, otra que hablara sobre la naturaleza textual, otra que hablara sobre la manifestación artística y otra que hablara sobre la intención comunicativa. Y luego todavía podría hablar de otra pantalla, una quinta pantalla adicional. ¿Para qué? Para proponer una estrategia de actividad. Ahí, por ejemplo, podría proponer que los estudiantes ingresaran a un foro y discutieran acerca de de las distintas características de la literatura, ¿no? O podría proponer que hubiera la entrega de un documento de texto en el cual la estudiante o el estudiante hicieran una investigación acerca de lo que dicen 2 o 3 autores sobre estas características. O bien, a lo mejor podría ser otra actividad en la que lo que propongo es, por ejemplo, que los estudiantes lean un texto y a partir de ese texto establezcan cuáles de las características se ven reflejadas en algún párrafo o en algún capítulo o en donde sea, ¿no? Ahí ya va a ser también cuestión de las estrategias de actividades de aprendizaje. También van a tener que incluirse en pantallas y van a depender también de lo que nosotros queramos hacer con esto, ¿no? Pero aquí, bueno, lo único que es bien importante es que, por ejemplo, las lecciones se sacaron de las temáticas generales y las pantallas se fueron sacando de los subtemas dentro de estas temáticas. Esto, por ejemplo, fue un poco diferente a lo que hicimos en matemáticas, porque en matemáticas lo que hicimos fue ir combinando, ¿no? Primero las lecciones las sacamos, es así, de las temáticas, pero después las pantallas fuimos combinando aprendizajes con estrategias sugeridas para proponer las pantallas que queríamos para el desarrollo de la unidad, ¿no? Entonces, como pueden ver, no es que haya un criterio único, pero sí más o menos podemos ir viendo que de las temáticas vamos sacando las lecciones y de los aprendizajes y de las estrategias vamos viendo qué podría convertirse en pantallas de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Si necesitan comprender algo, hay que explicarles un tema en particular, si necesitan resolver un determinado ejercicio, etcétera. Y eso, pues también valdría la pena decir, hay pantallas explicativas, ¿no, Vania? Y hay pantallas donde se proponen actividades, ¿no? Entonces, hay pantallas donde nada más vamos a dar la explicación de un tema y hay pantallas donde vamos a proponer actividades. Pero igual se van a estructurar de esta manera. Aquí, bueno, son ejemplos muy sencillos para que ustedes comprendan cómo, de dónde salieron. Esto se los vamos a compartir junto con el video de hoy para que ustedes puedan agarrar ya, porque uno de los ejercicios que vamos a hacer mañana va a ser proponer las lecciones y las pantallas, o por lo menos algunas pantallas para la primera unidad de su asignatura, de la asignatura que les haya tocado. Es una primera propuesta, es una propuesta muy general, todavía no estamos de lleno trabajando en el proyecto, pero sí ya vamos viendo cómo podemos ir resolviendo, porque ahorita también les podemos dar toda la asistencia y todo el acompañamiento, que después lo va a ver, sí lo va a ver, pero ahorita sería bueno que todos quedáramos más o menos también ya conformes con cómo vamos a empezar a trabajar para después no estar regresando, digamos, a elementos que supuestamente ya habían quedado claros, ¿no? Bien,
Entonces vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Dice la maestra Rosa, en este ejemplo utilizaron los aprendizajes como lecciones. Está más relacionado con el modelo educativo. Sí, exactamente. Por eso nos regresamos a los programas, para que ustedes vean que no importa que les digamos lecciones o grandes subtemas o grandes temas, etcétera. La palabra no es ahorita, digamos, tan importante, sino entender el concepto, ¿no? Lo que refleja. Entonces, para no confundirnos, decimos, pues mejor vamos a trabajar en lecciones como las unidades que vienen después, o más bien los elementos de información, porque es que ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Porque si decimos unidades de información, pero ya existen las unidades de aprendizaje, entonces no, son fragmentos de información que desgajamos de las unidades y que después todavía tenemos que desgajar en elementos más pequeños para darles a nuestros alumnos ese alimento, alimento educativo, ¿no? Imagínense que cocinamos un pan así gigante, que es nuestra asignatura, y pues no se los vamos a zampar así, ¿no? Porque se van a ahogar. Entonces necesitamos ver cómo vamos a partir el pan y cómo vamos a hacer las rebanadas para que sea lo más digerible que sea posible. Dice la profesora Irma, en una misma pantalla puede haber explicaciones y ligas a las actividades. Por supuesto que sí, maestra. Muy bien. Pues en una misma pantalla incluso puede haber varias cosas, o sea, puede haber una explicación en forma de texto que ustedes den, a lo mejor un audio que refuerce alguna otra parte del contenido, y si ustedes quieren incluso también un video, una imagen que acompañe y luego un H5P. Eso nos lo va diciendo el propio contenido temático, ¿no? ¿Qué recursos estamos requiriendo para poder explicar lo que necesitamos, ¿no? Y que el estudiante, pues, también ponga en marcha, ¿no? Todo lo que se le está explicando y no lo dejemos nada más así. Entonces, por lo general, ya cuando vamos finiquitando algún tema, pues sí es importante ir pensando y cómo le hacemos ahora para evaluar cómo vamos, ¿no? Cómo vamos hasta este momento con este tema que ya explicamos. El alumno entendió, no entendió. Si no entendió, entonces, ¿cómo le hace él para saber y darse cuenta, ¿no? Que hay ahí alguna lagunilla que requiere regresarse y revisar el contenido con más detenimiento. Sí, y además qué bueno que surge esta pregunta, porque como lo habíamos dicho al principio de esta sesión, se trata de contemplar distintos estilos de aprendizaje. Entonces, no escatimen, o sea, si ponen un texto y aparte ponen un video y aparte ponen un audio, que más o menos expliquen el contenido de esta pantalla o de esta porción de información, no hay problema porque incluso los estudiantes se los van a agradecer, ¿no? Si de repente pueden mejor escuchar el audio, aunque esté ahí el video, o pueden ver el video, aunque haya texto ahí, también eso va a ser muy importante, no escatimar en los recursos que se puedan utilizar. Bien, pues hasta el momento no sé si haya más preguntas acerca de cómo fragmentar la información. Me gustaría que nos compartieran, profesoras y profesores, si más o menos ya tienen alguna idea de cómo van a fragmentar sus propios programas de estudio, o si todavía les está costando trabajo decir, híjoles, pero esto se me hace bien complicadísimo y no sé ni cómo, no tengo ni idea. Me gustaría que en este momento nos lo comentaran, nos lo hicieran saber. Profesor Roberto, por favor. Bueno, a mí me queda claro. Incluso propondría que estoy hablando de la materia taller de diseño ambiental. Nosotros dividimos la materia en 3 unidades y cada unidad fue dividida en 3 aprendizajes. Y digamos que el aprendizaje tiene en el programa, digamos, una distinta graduación en dificultad del aprendizaje.
Así que seguimos con esa división. El siguiente sería que dividiéramos los temas. Yo sí creo que la palabra aquí debe de ser lección. Dividiría en 3 lecciones un aprendizaje. Por ejemplo, ubicaría una primera lección introductoria y de alguna manera haciendo ver la importancia de este aprendizaje. La segunda lección, digamos, la parte más importante o central de la temática. Y la tercera lección sería propiamente la parte práctica para que se pueda corroborar el aprendizaje, digamos, de lo anterior. Insistiendo, en la primera lección yo daría una serie de elementos de tal manera que quedara una intuición de lo que vamos a ver. En el segundo remarcaría conceptos o procedimientos o valores que se están trabajando ya de manera central, y en la tercera lección la parte de la aplicación. Y las lecciones yo me las estoy imaginando con alrededor de unas 9 a 12 pantallas. Okay. Porque creo que la recursividad, no sé si estoy aplicando bien la palabra, pero el asunto de ir, que esto es lo que está manejando, que haya texto y del texto haya un video que refuerce el texto y que además explique con video y con música distintos elementos, eso me va a llevar a que de distinta manera yo refuerce el mismo concepto en cada una de las situaciones e imágenes. Más o menos así me lo he imaginado de lo que se dice. Digamos en una de alguna manera lineal. Tiene cierto problema, vamos a hacerlo un poco en términos de algo interdisciplinario y más complejo, ¿no? No me lo he imaginado en ese ámbito, pero hasta este momento en el que ustedes han estado hablando de una presentación, creo que no habría mucho problema. Creo que me queda claro. Una variante, perdón que me extienda, pero una variante podría ser que tomáramos en cuenta las lecciones y las pantallas de acuerdo al tiempo de trabajo, de tal manera que no sea pantalla unos 10 minutos de lectura, revisión, y una lección que durara, no sé, 1 hora y media, a lo mucho, etc. Sé que eso no es algo que estén considerando, pero a mí me parecería importante porque Maestro cada Roberto, alumno destina... Perdón que lo interrumpa tantito, pero sí lo estamos considerando. De hecho, una recomendación que yo les hago es que ahora que van a hacer esa segmentación de su programa de estudios para ver cómo van a quedar estructuradas las unidades, es importante que veamos el tiempo de dedicación que dice nuestro programa de estudios, porque ese es un indicador de qué tanto nos extendemos o qué tanto nos acortamos en el contenido. Por ahí alguien preguntaba, ¿qué tan largas tienen que ser las pantallas, no? Pues está en función de la carga horaria, ¿no? De esa distribución de las horas que está designando nuestro programa de estudios. Yo la recomendación que les hago es así muy práctica. Una vez que ustedes ya tienen definido, en mi unidad 1 yo voy a tener 3 lecciones y eso abarca todo mi contenido temático y todos mis aprendizajes esperados. Entonces, vean en el programa de estudios cuánto dice nuestro programa que tiene de dedicación la unidad 1. Y entonces, en función de esas horas de dedicación, ustedes tienen que hacer una división. Quiere decir que estos 3 temas, los estudiantes tienen que dedicar tantas horas. Y entonces ya luego podemos hacer, primero podemos hacer grosso modo, ¿no? Si mi programa dice que son 20 horas de estudio para unidad 1 y yo tengo 3 lecciones, pues quiere decir que esas 3 lecciones las divido, 20 lo divido entre 3, ¿no? Y ya me da más o menos un tiempo aproximado de dedicación para cada lección. Ya luego se hace una cosa de más grano fino, dependiendo de la complejidad de los temas que abordo en cada una de esas lecciones. Ya puedo yo definir, pues aquí le quito un cachito de horas y se lo mando acá porque acá necesita más horas de dedicación porque el tema es más complejo, porque hay más ejercicios, porque acá estamos poniendo que vea más videos y más cosas que necesita hacer el estudiante para poder lograr ese aprendizaje esperado.
Y entonces ya con eso ustedes tienen más o menos un criterio para ir viendo también la extensión, que tanto se van a extender en cada uno de esos, considerando ya cuántas horas de dedicación tienen para cada una de sus lecciones. Y eso ya también norma mucho el criterio de qué tanto nos podemos extender o qué tanto hay que ser un poquito más breves y más concretos. Y así creo que puede ser una estrategia que les resulte útil. Ok, muy bien. Yo creo que eso, digamos, nos aclara muy bien que deberían entonces los dos criterios utilizar, tanto tiempo como la segmentación y la dificultad para establecer. Yo quisiera decir una última idea que me ha suscitado todo esto que hemos estado platicando, y es el asunto de que hay una serie de implicaciones para el ambiental. Por ejemplo, creo que ahí hay una serie de implicaciones que tendrán que trabajar tanto los de taller de diseño ambiental 1 y 2 en relación a la creatividad. Daríamos, digamos, el parámetro para decir hasta dónde debería, el alcance el que debería de tener el alumno para poder establecer la evaluación. Son cosas que tendríamos, pero están implicadas en lo que estamos organizando. Gracias. Muy bien, profesor Roberto, muchas gracias. Y de hecho, qué bueno que lo estamos platicando, porque fíjense que la tarea para el viernes sería que ya trajéramos fragmentado el programa de las asignaturas en las que vamos a trabajar en lecciones y pantallas. Es una propuesta, una primera propuesta que ustedes harían y que se presentaría, digamos, ya aquí, ¿no? O sea, presentarlo en 2 minutos o en dos minutos y medio. Y yo estoy no sé, en matemáticas 8, digo, es un decir, desde luego, ¿no? Estoy en matemáticas 8 y nuestra propuesta es dividir tantas lecciones, dividir tantas pantallas y se acabó. ¿Cuál es el criterio que se utilizó? Y ya. Eso es bien importante porque una vez que nosotros tengamos esos criterios, vamos a poder empezar a desarrollar los guiones de forma, pues sin problemas, ¿no? Entonces, ahorita, digamos, la tarea que sí es, digamos, importante para el viernes, que ya es la clausura, por cierto, es traer nuestra propuesta de fragmentación en lecciones y pantallas. ¿Ok? Entonces tomen nota porque pues se les va a solicitar que den su propuesta, ¿no? Como decíamos, es rapidísimo, nada más compartimos pantalla, en 2 minutos explicamos cómo hicimos la fragmentación, lo que estamos proponiendo, y aquí podremos también platicar acerca de sus propuestas y ver si les podemos ayudar en algo, si tuvieron dificultades, etcétera, ¿no? Bien, esto es en cuanto a la tarea para el viernes, que es la clausura. Hay una pregunta muy importante que surgió en el chat. Perdón, el profesor Jesús Peña dice cada uno o por equipo, de preferencia por equipo, de preferencia por equipo. Pero como es un primer acercamiento, podría ser todavía a nivel individual. Lo importante es que ya haya alguna idea de cómo vamos a hacer esa fragmentación. Profesora Irma levantó la mano, por favor, nos comparte su opinión. Hola, sí, justamente en el taller de diseño ambiental la idea es como buen taller aprender haciendo. Entonces, entiendo que sí, cada unidad al final debe evaluarse por un examen. Y bueno, sí que no va a haber ahí un maestro para corregirle nada y que el examen tiene su retroalimentación. Pero, por ejemplo, se pudiera que el alumno, no sustituyendo el examen, pero que durante las actividades, por ejemplo, pudiera entregar alguna propuesta, un dibujo o eso no, o, por ejemplo, tal vez que tuviera una lista de cotejo para que él mismo pudiera evaluar si su diseño cuenta con los elementos necesarios, una cosa así. Sí, claro que sí, ¿verdad, Vania? De hecho, ahí van a tener que diseñar alguna actividad precisamente que sea con base en una rúbrica.
y en esta rúbrica ustedes van a especificar lo que un asesor o una asesora tendría que evaluar de ese trabajo. Imaginemos lo que usted dijo, que solicita un dibujo, ¿no? Ajá. Y entonces la alumna o el alumno ya entregan su dibujo y entonces usted a la hora de hacer este diseño de curso, entregó una rúbrica. ¿Qué es lo que tiene que tener este dibujo? Pues tiene que tener este elemento, tiene que tener otro elemento, etcétera. Entonces ahí no hay límite para propuestas de actividades, ¿ok? Muy bien. Ustedes pueden proponer todas las actividades que consideren necesarias y en su momento veremos si estas actividades serían autoevaluables o serían evaluables con rúbrica. Pero en esta etapa lo más importante es sus propuestas, que ustedes propongan. Yo pienso que la materia debería de ser así y así y así, y propongo estas actividades y estas otras y experimentar con esto y hacer aquello. Eso es lo más importante en este momento. Y yo nada más agregaría, Gracias. Luis, que como criterio general, pensemos en futuro, ¿no? ¿Cómo se van a estar utilizando estos cursos? Entonces, la recomendación general que hacemos es que pongamos todas las actividades H5P autocalificables que se nos ocurran, que pueden contribuir para que el estudiante vaya pues consolidando esos aprendizajes, y esas nunca sobran, nunca están de más. Y las actividades que propongamos para que un profesor las califique o las evalúe, sí las razonemos un poquito más detenidamente, que sean actividades que podamos aprovechar ese potencial, ¿no? De que va a haber un maestro ahí detrás que va a poder calificar eso, entonces pueden ser cosas más complejas, que nos permiten o nos den más margen para evaluar cosas más complejas, como podrían ser incluso también los procedimientos, las actitudes, ¿no? Que a veces nos quedamos mucho en el nivel del conocimiento declarativo. Y lo otro es que esas actividades no es recomendable que los saturemos o pongamos muchísimas de ese tipo de actividades. Por una razón, porque cuando estos cursos ya empiecen a funcionar, el maestro que esté detrás del grupo, que pueden ser ustedes mismos incluso, pues van a tener que calificar todas esas tareas y todas esas cosas. Entonces, imagínense si son grupos, no sé normalmente SSH cuántos alumnos, pero entiendo que son grupos grandes. Entonces, imagínense ustedes para gestionar quién sabe cuántas tareas que un profesor tiene que evaluar, incluso con la ayuda de la rúbrica, se vuelve una carga de trabajo un poco pesada. Entonces, yo los invitaría a que las actividades que son con rúbrica y que un profesor va a calificar, las pensemos muy bien al interior del equipo y definamos muy bien para que no haya tantísimas de esas, sino que haya una, pero que sea buenísima. Que abarque muchas cosas, que sí tenga un nivel de complejidad que amerite que un profesor está detrás ahí evaluando esa situación. Y de esta manera optimizamos todas las posibilidades que tenemos para estos cursos. Normalmente, por ejemplo, nosotros colocamos por unidad de estudio una actividad que se entrega de este tipo, que el maestro califica. Y todo lo demás lo tenemos autogestivo. Acá ustedes podrían definir si necesitan más, ¿no? O por el tipo de temática, a lo mejor podríamos tener 2 de este tipo de actividades por unidad, pero si vamos más allá de eso, ya se vuelve más complicado al momento en que el curso entra en funcionamiento. Porque pues no solo los estudiantes van a tener que hacer una dedicación para el tiempo, para esa actividad, sino que además el profesor luego va a tener 40 y pico de tareas que tiene que calificar. Entonces eso tiene que ver con un sentido un poco práctico, ¿no? De la gestión del curso ya una vez que está en marcha. Ok, Muy bien. muchas gracias. Gracias, Fania. Una última cosa antes de irnos, ya estamos cerrando, pero hay una cuestión muy importante que menciona Jaciel Carrasco. Dice, si hay un tema que no esté contemplado en el plan de estudio y creemos necesario, ¿podemos agregarlo? Desde el punto de vista del CCH, la respuesta es sí. Sí, porque estamos renovando también esta cuestión de los contenidos, ¿no? Por Yo eso les pensaría decía, que es hasta deseable, ¿verdad, Luis? sí, es Que incorporen genial. todo lo de actualidad, que ustedes vean que al lugar es genial, porque así están ubicando también al estudiante pues en el momento en el que estamos, ¿no? Actualmente. Cosas que tengan que ver, por ejemplo, con el problema de la COVID, cosas de actualidad que ustedes vean que son pertinentes incluirlas, es maravilloso. O sea, Sí, sirve para complementar, ¿no? siéntanse con absoluta libertad de proponer.
Por eso decíamos, ahorita lo más importante es que se centren en su propuesta, cómo quieren que se fragmente, qué aprendizajes se van a abordar, etcétera. Pero bueno, pues ya es hora, son las 3 de la tarde, hay que ir a otras clases, hay que ir a comer, etcétera. Pues buen provecho y muchas gracias por haber estado en esta sesión. Mañana nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Provecho a todos. Gracias a todos. Gracias, hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Saludos a